Les damos la bienvenida a este segundo encuentro del ciclo que estamos reiniciando porque tuvimos que hacer una postergación. El ciclo organizado, presentado y ahora llevado a cabo por el grupo Pensar en Comunidad. Hoy vamos a disfrutar del segundo encuentro. Ya recibieron las invitaciones y bueno, y ya quienes estuvieron en la primera reunión saben que se titula, tal como lo vemos en pantalla, Luis Andrea Salomé, eje de un cambio epocal, musa de Nietzsche, Rilke und Freud. Entonces, decíamos antes de comenzar la reunión, convinimos que no vamos a hacer grandes protocolos, sino que desde el Centro de Estudios de Hermenéutica vamos, como siempre, a agradecer al grupo Pensar en Comunidad, el equipo entero, y a cada una de sus miembros, y a cada una y a cada uno de los que se conectaron hoy, y volver a recordarles que si por alguna razón no pudieron presenciar, no pudieron estar en el primer encuentro o tienen ganas de volver a mirarlo, a escucharlo, lo encuentran en nuestro canal de YouTube y lo pueden compartir con quien quieran. ¿Sí? Es de acceso libre y gratuito. Tiene ya hasta hoy, como decíamos recién, el primer encuentro, más de 300 visualizaciones, por lo cual compartimos también nuestra alegría del interés que despierta este ciclo. Virginia, te paso la palabra y Zulema hoy un agradecimiento especial porque sos vos quien vas a deleitarnos con tu exposición. Así que te paso la palabra, Virginia, y luego vamos a hacer como siempre la presentación de Zulema en este caso, de Zulema Pugliese, y luego hacia el final, una media hora, 35 o 40 minutos, tendremos el espacio para hacer preguntas, comentarios, es decir, lo que llamamos ya habitualmente la ronda de preguntas, comentarios y consultas. Me Bueno, muchas silencio, gracias. entonces, ahí está. Gracias, Virginia, Bueno, gracias. gracias. Bueno, una vez más agradecemos al Departamento de Hermenéutica, a Laura, a Marina y a Diego, bueno, que nos permiten y nos dan esta posibilidad de poder, bueno, comunicarles y contarles realmente cómo ha sido la vida de Lu alrededor de estas celebridades como Nietzsche, Rilke y Freud. Y en esta oportunidad, en este segundo encuentro, nos va a acompañar la doctora Zulema Pugliese, pero primeramente quisiera simplemente refrescar con dos párrafos lo siguiente. En este libro, en realidad esto es la ponencia de un libro que nosotros hemos, digamos, presentado el año pasado en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, y en esto de poder insistir en esta figura de Lu, en esta originalidad propia de ella. Ella fue una musa para estos hombres, ¿no? Trabajó a su lado y junto a ella ellos pudieron exponer sus rasgos más creativos. Entonces, no olvidemos esta característica de Lu, por favor. Vamos a presentar entonces a Zulema Pugliese. En este segundo encuentro, Zulema nos va a hablar sobre la relación de Lu y Nietzsche, los proyectos que ellos han gestado, y cómo, bueno, tuvieron su efecto y su resultado en las obras memorables de Nietzsche. Zulema Pugliese es doctora en filosofía por la Universidad del Salvador, del área de San Miguel de Buenos Aires. Es profesora universitaria de filosofía y teodicea por la Universidad del Salvador, presidente de la Asociación Civil de Filósofos Pensar en Comunidad y miembro del Grupo de Investigación Fenomenológica de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. Es autora del libro Dios en Heidegger, un pensamiento original y coherente recorriendo de la mano de Dios, publicado en el año 2017.
Es autora de numerosas obras y de artículos sobre Heidegger, especialmente que es su autor de especialidad. Y también ella ha sido coautora del libro Entre Oriente y Occidente, El camino de Byung-Chul Han, publicado en el año 2020, y conferencista en jornadas nacionales, internacionales, áreas de investigación, especialmente en fenomenología, transhumanismo, Nietzsche, Heidegger y Byung-Chul Han. Bueno, bienvenida entonces, Zulema, y te dejamos entonces a vos ahora. Bueno, muchas gracias, Virginia. Buenas tardes. Bueno, como nos acaba de decir Virginia, en este encuentro nos vamos a enfocar en la relación entre Luz Salomé y Nietzsche. Ellos realizaron juntos en 1882 una investigación, que es uno de los temas que vamos a desarrollar, y también vamos a ver cómo se movía esta sociedad europea de finales del siglo XIX, ya que colocar a los personajes en contexto ayuda a comprender filosóficamente su pensamiento. Me voy a guiar por el libro de Luz Salomé, que es Una vida para la libertad, el que escribimos, y este libro de Safransky, que se llama Nietzsche, porque muchos detalles puntuales sobre Nietzsche los vamos a encontrar ahí. Bueno, ¿cómo era? Vamos a ver cómo se movía esta sociedad. Acá vemos algunos personajes famosos de finales del 1800, Luz Salomé, Nietzsche, Rilke y Freud. Pero a mí me gustaría detenerme en Henrik Ibsen. ¿Qué es lo más llamativo de Ibsen? Muchos lo han catalogado como el primer feminista, pero a través de sus obras teatrales, su narrativa, él puso al descubierto la hipocresía y corrupción que existía en la Noruega de esa época, digamos 1870, 1880. A él se lo llamó el padre del realismo crítico, y los personajes eran tan reales que más de una vez se pensaba que eran tomados de la vida real, porque él estudiaba muchísimo a cada personaje y su arco de cambio. ¿Qué veía? Que las mujeres estaban oprimidas, sometidas, y por eso reaccionaban con aburrimiento y angustia, porque eran juzgadas por códigos masculinos. Los hombres tenían un ideal de cómo debía ser la mujer y ella debía acomodarse a ese ideal. Entonces nunca eran ellas mismas. No tenían la capacidad de desplegar sus habilidades ni la oportunidad. Entonces siempre se sentían como frenadas. Nosotros a Ibsen lo conocemos por Casa de Muñecas y Edda Gabler, que son las dos obras más famosas. Pero en Espectros es donde él describe a la sociedad noruega, que en sí es la sociedad europea. Él cuenta en Espectros, que lo escribió en 1881, que Helen, una mujer viuda, era la viuda del respetado capitán. Pero claro, después se enteran que el famoso capitán, aparte de ser alcohólico, era mujeriego, irresponsable. Entonces ella cuenta que el pastor de su comunidad era quien le decía que debía aguantarlo como sea, porque si no la sociedad la iba a mirar mal. Es decir, la víctima pasaba a ser culpable. Entonces, claro, él habla de los valores ficticios, de una sociedad ante la que había que quedar bien, pero realmente era una sociedad indiferente. Entonces, él desenmascara esto. Y a la Europa continental no le gustó. Entonces, no traducían sus obras y estaba prohibido que sus obras estén en escena. Decían que atentaban contra
los valores de la familia, cuando realmente veíamos que el caso de Helen era el de muchas mujeres. Así las cosas, con una Europa blindada al cambio o a la novedad, la solución vendrá de la mano de una joven de San Petersburgo. Bueno, esta joven se llamaba Luisa Gustavovna Salomé. Como el papá se llamaba Gustavo, había que poner Luisa, la hija de Gustavo Salomé. Tenía 17 años y vino con su mamá, porque en ese tiempo no viajaban solas, más que era menor, a Zúrich, porque ella quería estudiar filosofía y literatura, pero las universidades no permitían que las mujeres estudien. En cambio, en Zúrich sí la dejaban estudiar. Bueno, entonces cuando viene, está 2 años estudiando, es de quedarse muchas horas en la biblioteca, es una chica muy, muy ávida de cultura, pero por problemas de salud se muda a Roma. En Roma, claro, era un poco difícil, más que ella era de otra nacionalidad, entrar a un círculo cultural romano importante. Entonces su profesor Kinkel, que era el profesor de filosofía del arte, le da una carta de recomendación para que se encuentre con la mecenas que se llamaba Malvida von Meiseburg. ¿Quién era esta famosa Malvida? Porque realmente es un personaje que no es muy conocido. Ella había estado en las revoluciones de 1848 en Alemania. Era de una familia muy acomodada, de la aristocracia alemana. Entonces, luego de las revueltas, en vez de encarcelarla, le ofrecen la posibilidad de ser expulsada. Entonces se va a Londres. Ahí escribe un libro de poemas que fue bastante conocido y Memorias de una idealista, que Lu sí había leído. De allí pasó a París y conoce a Richard Wagner, que en ese momento no estaba muy bien económicamente, pero ella nota el potencial, la calidad, lo bueno que es en, en lo que hace, una música diferente. Entonces le ofrece a él, a Richard Wagner y a Cosima, alojarlos en su villa en Italia y ser su mecenas. Ellos aceptan, se van a Italia. Bueno, Malvida se va a Roma y cuando van a la villa Richard Wagner y Cosima, ahí se encuentran con Nietzsche, que también era, digamos, conocido de Malvida, y ella lo tenía bajo su protección, diríamos, porque pensemos que Nietzsche no era una persona adinerada como para dedicarse únicamente a escribir. Entonces, siempre necesitaban un mecenas. Bueno, y Malvida fue mecenas de los dos, de Wagner hasta que pudo levantar cabeza, diríamos, y de Nietzsche. Bueno, entonces cuando ella está en Roma, tiene la costumbre de invitar gente que está haciendo trabajos literarios, en música, poesía, y forma como grupos o reuniones donde se conocen. Pensemos que no había Instagram. Entonces, esta era una manera de comunicar lo que estaban haciendo los escritores especialmente o músicos. A una de esas reuniones llega con la carta de recomendación Luz Salomé. Pero vamos a ver quién era Luz Salomé para estar en ese lugar tan, tan importante de una, diríamos, ¿no? Apenas llega, va. Lu era hija del general Salomé, que era amigo del zar Nicolás I. Bueno, ellos eran de la aristocracia de San Petersburgo
tenía 4 hermanos varones y ella era la más chiquita. Era una chica muy vivaz, muy inteligente, le gustaba cuestionar todo. Entonces, entre esos cuestionamientos, ella no era de la iglesia ortodoxa, porque a veces decimos era de San Petersburgo y lo asociamos a los ortodoxos. Ellos eran de la iglesia evangélica reformada, a la que su papá le pidió al zar Nicolás I si podía instalar ahí una sede. Y el zar accedió. Esa iglesia era más común verla entre los hugonotes del norte de Francia y en Holanda, Países Bajos, ¿no? Las sedes principales estaban ahí. Bueno, por supuesto, ella, por ser la hija de quien trae esta novedad, tenía que ir a esa iglesia. Pero ella deja de creer. Ahí viene el problema, y era chiquita. ¿Por qué deja de creer? Por una anécdota que contó varias veces. Porque un día, ella tendría 9 años o 10, viene un proveedor a la casa a traer víveres y le dice, ay, ¿no sabías que anoche vino una pareja y quería quedarse en tu casita, la casita que tenés de muñecas para jugar allá afuera? Pero sabes que no le abrieron la puerta y se quedaron afuera. Y ella dice, ¿y qué pasó? Porque con este frío, y no, hoy a la mañana quedó nada más que el sombrero y 3 botones. Y lo demás era todo agua, serían sus lágrimas. Claro, el hombre al ver una nena de 9 años le contaba la historia de 2 muñecos de nieve. Pero la nena pensó un poco más y dijo, si 2 muñecos de nieve, que son algo tan real, sólido, que lo puedo tocar, desaparecen de esa manera, ¿qué pasa cuando los seres humanos desaparecemos? ¿Qué es lo que nos pasa? Entonces, claro, se queda pensando en cuando la gente muere. En sí está pensando en el devenir. Bueno, cuando llega la noche a su dormitorio, tenía la costumbre de preguntarle cosas a Dios y en su mente infantil como que Dios le contestaba. Pero claro, su mente infantil no pudo imaginar una respuesta. Esta pregunta era un poquito más complicada. Entonces dice que Dios no le contestó. Entonces ella ahí se da cuenta que dice, Dios desapareció de mi vida cuando le hice una pregunta difícil. Entonces se aboca, unos años después, a estudiar a los filósofos a ver si puede encontrar esa respuesta. Se dedica a Kant, a Fichte, a Hegel, pero le encanta Schopenhauer. En sí, ¿qué es lo que ella está tratando de comprender? Y con esa pregunta viene a Europa. ¿Qué es lo metafísico versus qué es el devenir? Y es un tema que la va a acompañar siempre. Cuando llega a la casa de Malvida y en la calle de la Polvariera, en Roma, a su primer reunión, tiene la suerte que se encuentra con Paul Rivet. Paul Rivet era un filósofo brillante, jugador empedernido, pero muy buena persona. 33 años, positivista, y se preocupaba más que nada por la filosofía moral. ¿Por qué? Porque el tema que a él le gustaba investigar era el origen de los sentimientos morales. Estábamos viendo en sí hasta dónde la conciencia se iba formando. Pensemos que en esa época estaban de moda todas las ideas darwinianas. Entonces, claro, había una especie de revolución científica en torno a Darwin y sus ideas. Entonces, él quiere saber cómo es el origen de estos sentimientos, si ya vienen, los creamos, nos influyen los demás. Lamentablemente de él quedó muy poco, quedaron 2 libros nada más, porque él era judío, entonces mucha parte de su obra desapareció.
Pero para que veamos que eran de carne y hueso, ahora Virginia nos va a pasar un minutito de una película donde está, la película se llama Lu, y está justo el momentito del encuentro. Por desgracia es así. Lo siento mucho, pero celebro que hayan podido venir. Tenemos que repetir este encuentro. Las señoras de Salomé, supongo. Muchas gracias por invitarnos. El profesor Kinkel ha alabado a su hija con mucho entusiasmo. Es un honor para mí conocerla. Lo hice. Quiero presentarle a mi sobrina Greta. Encantada. Deben de tener la misma edad. Ha llegado a mis oídos que ha estudiado a los eruditos griegos. En la actualidad me interesan más los filósofos alemanes. Ah, Kant. Kant, Hegel, Leibniz, Schopenhauer. Ah. Oh, discúlpeme un momento. Se lo devolveré lo antes posible, señora von Meisenburg. Oh, muchas gracias. Me permito recordarle que nos prometió dar una conferencia. Además, Greta está impaciente por volver a verlo. Jamás volveré a jugar contra usted. Permitan que les presente a mi amigo Paul Rey, la señora von Salomé y su hija Louise. Quizá recuerde también a mi sobrina Greta. El señor Rey está estudiando Derecho y Filosofía y ahora está estudiando a Schopenhauer como Louise. ¿Qué está leyendo? El mundo como voluntad y representación. Lo que nosotros llamamos realidad viene caracterizada por el eterno sufrimiento que surge de la vida y desborda el mundo. El hombre puede hacer lo que quiera, Pero no querer lo que quiere. ¿Conoce a Spinoza? Spinoza niega la libre voluntad, igual que hace Schopenhauer. Sí, pero el punto cardinal de la obra de Spinoza es la unidad metafísica entre el cuerpo y la mente. Spinoza jamás ha tenido en consideración el problema epistemológico de la representación y el objeto. Bueno, como vemos, ese es el encuentro de dos mentes interesadas en la filosofía y congenian de inmediato. Entonces ella le propone, ¿por qué no formar un grupo de estudios? Hoy es algo muy fácil, ¿no? Entramos por Zoom, o nos reunimos en algún lugar, pero en ese momento los grupos de estudio eran un poco difíciles. Más que ella era mujer y no tenía permitido ir a muchos lugares, volver tarde, andar por la calle sola, o ir a la casa de Re, siendo ella una chica de 20 años, Re de 33, ir a la casa de él a estudiar. También había problemas por el transporte de los libros. Vieron que a veces en las películas vemos que llevan un baúl, bueno, en el baúl llevaban los libros, porque no todas las bibliotecas tenían las obras que estaban estudiando. Y muchas universidades a ella le cerraban la puerta por ser mujer. Entonces, por eso quería formar un grupo de estudios para conversar, intercambiar ideas. Ellos, por lo general, los filósofos hablaban inglés, francés y alemán, porque no existía el Google Translator. Así que bueno, era más fácil aprender el idioma y leerlo. Y ella aparte sabía ruso. En este encuentro, Paul Rey queda encantado, pero le dice, ¿y si en vez de ser nosotros dos, invitamos a un amigo y hacemos una trinidad intelectual? Bueno, le dice ella, ¿cómo se llama su amigo? Bueno, el amigo era Nietzsche. Entonces forman la trinidad intelectual. Es decir, que se iban a reunir de una forma bien organizada, iban a elegir temas y que iban a conversar. Pero claro, había que ver en qué temas se llevaban bien como para estudiar juntos y cómo lo iban a hacer. Bueno, sabemos que Nietzsche era un poco cambiante. Entonces, tenía en ese momento 38 años. Vamos a ver con qué Nietzsche se encuentra Luz Salomé.
él tenía en ese momento la idea de la transvaloración de todos los valores. Él no estaba de acuerdo en cómo estaba hecha la sociedad en ese momento, y su idea era que se realizaran cambios, pero cambios totales, porque la tabla de valores que regía en Europa en ese momento no era para las circunstancias actuales. Y en vez de ennoblecer a las personas, las degradaban. En el nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música y consideraciones intempestivas, él todavía era considerado un filólogo y sus libros no tuvieron el éxito que deberían haber tenido. Hoy lo vemos con otra mirada, por supuesto. Después al tiempo escribió Humano demasiado humano, que es un libro que Lu había leído, y había terminado recién el libro Aurora. Siempre protesta, escribe o difunde las mismas ideas, que la moral y la ética son valores que no van de acuerdo a cómo se está moviendo la sociedad en ese momento. Cuando se encuentran por primera vez Nietzsche y Lu estaba con Re estudiando en un confesionario en la iglesia de San Pedro en Roma, porque claro, era el único lugar público donde se podían reunir, no había gritos, movimientos, nadie podía decir nada, estaban allá dentro de la iglesia, movían el confesionario para que la luz entrase y estudiar más tiempo. Y cuando se encuentran, claro, ella aparte de ser una mujer muy, muy inteligente, era muy bonita. Entonces, cuando Nietzsche la ve por primera vez, les leo lo que le dijo, porque Lu lo escribió en mirada retrospectiva. Su primer saludo al mío fueron estas palabras: ¿desde qué estrella hemos venido a caer uno frente al otro? Bueno, algo tan romántico. Ella le contestó: mire, no sé usted, yo de mi parte vengo de Zúrich. Ya desde ese momento nos damos cuenta que él es soñador, sentimental, pero ella es un poco más objetiva. Esta foto, que está a la derecha, es en los primeros días que se conocen, caminan por las calles de Roma, encuentran una casa de fotografía, y a Nietzsche se le ocurre hacer una foto divertida, como que ellos dos manejan el carro y ella con el látigo lo sigue. Pero ¿por qué se hace famosa la foto? Primero porque es la única de los tres juntos, y segundo porque él después en Zaratustra, cuando la señora anciana le da los consejos, le dice: cuando salgas con mujeres, no te olvides el látigo. Bueno, ahora vamos a ver un poco, porque hoy a Nietzsche lo vemos desde otro punto de vista, pero en ese momento, digamos que sus libros, sus obras no estaban en el top 10. Era alguien un poco resistido. Entonces, vamos a empezar a ver cómo estaba en ese momento para seguir viendo la transvaloración de los valores. Él era muy amigo, un tiempo atrás, había sido muy amigo de Richard Wagner. Bueno, con Richard Wagner ellos habían estado juntos muchas veces, conversando en Tribschen, por ejemplo, en Suiza. Pasaban días y días conversando, eran muy metódicos los dos, estaban de acuerdo en realizar una reforma educativa. ¿Por qué? Porque Nietzsche veía que la educación era como para un rebaño, masificando, logrando que la gente sea obediente a la tradición o a los valores antiguos, y que no los incentivaban a reflexionar por sí mismos. Entonces, bueno, ¿qué pasaba? Alemania estaba en la modernidad, había que educar al soberano, entonces se trataba de que todo el mundo vaya
a clase y sepan leer, escribir. Y bueno, eso deterioró la calidad, que era una de las características de la educación germana, prusiana. Todos nos acordamos que eran muy estrictos. Es decir, bajó la calidad por la cantidad. Entonces, para Nietzsche, Wagner iba a ser una persona que podía lograr este cambio, porque él a través de la música podía apelar a los mitos, porque la música nos llevaría, decía él, a una Germania arcaica, fuerte, mítica, sin tanta política, sin tanta burocracia, y a la reflexión. Era un desafío para lograr la regeneración espiritual y social. Entonces, él le decía a Wagner, hay que acordarse que la música apela al sentimiento. Entonces, de esa manera vamos a lograr una Alemania unida. No, Wagner estaba en todo momento de acuerdo. Entonces, le decía, vos sos el indicado, porque sos la encarnación del ideal. Él estaba, Nietzsche, muy de acuerdo con el culto al genio, y siempre apeló, y esto lo heredó de Schopenhauer, a la idea del individuo sublime. Entonces, ¿cómo es la idea que tiene de este individuo sublime? Yo les dije que estaban en boga las ideas darwinianas. Las ideas darwinianas, como las actuales transhumanistas, dicen que el hombre evoluciona, pero que lo más perfecto está al final. Nietzsche no estaba de acuerdo con esto, sino que él decía que a cada tanto aparecían individuos sublimes que siempre usamos como referencia cuando queremos decir algo. Entonces no son algo de una cadena evolutiva. Y en las intempestivas, él ya había escrito, no se los considerará como piezas de una línea evolutiva del ser humano, porque estos no continúan en ningún proceso, sino que viven en algo parecido a un constante presente atemporal. Además, construyen una especie de puente sobre la desértica corriente del devenir. Bueno, ¿qué nos dice? Atemporales. Si nosotros queremos hablar de algo de filosofía, hacemos tranquilamente una reflexión y nos podemos referir a Platón, por ejemplo. Nos ponemos en diálogo con Platón e incluso lo podemos hacer dialogar no sé, a Platón, con Heidegger, con alguno que haya sido un mito, a los que él considera un genio. Por eso también en la segunda intempestiva dice, un gigante llama a otro a través de las vacías oquedades del tiempo, e inmutables, sin que los incordie la multitud de enanos pretenciosos que pululan por debajo de ellos, prosiguen el excelso diálogo de los espíritus, porque él los ve atemporales y eternos. Lo que nunca se imaginó es que él iba a ser uno de esos genios, pero bueno. Después dice, la meta de la humanidad no puede ubicarse en el final, sino solo en sus más excelsos ejemplares. Bueno, esa es la idea que él tiene de Wagner, por ejemplo. Pero todo lo que parece tan maravilloso, tan lindo, tan bien, llega a un final. ¿Qué pasó? El distanciamiento de Wagner. Han corrido ríos de tinta, pero yo me guío más por la idea de Safransky. Ellos habían conversado sobre la Germania mítica para unir al pueblo y sacar todos los elementos cristianizantes que tuvieran, porque eso como que no concordaba con el espíritu germano.
Entonces, Wagner siempre estuvo de acuerdo. Se puso, comenzó a escribir Parsifal, que se estrenó más tarde, en 1882. Entonces, de golpe, Nietzsche se da cuenta que hay mucho cristianizante en Parsifal. Entonces, claro, está desconcertado, se pregunta tantas horas hablando de lo mismo, y ahora escribe Parsifal y hace exactamente lo contrario. Entonces se siente mal, se sentía como que él estaba atado a alguien, porque era una amistad un poco rara, era una amistad desigual. Para Nietzsche, Wagner era lo máximo, el genio, algo único. Entonces era como una amistad, pero él se sentía como subordinado. En cambio, cuando se distancia de Wagner, siente una liberación. Yo no es por ponerme de un lado o el otro, es algo que ocurrió. Pero también tenemos que pensar que Wagner quería hacer los festivales del Bayreuth y era un poquito difícil porque económicamente lo debía ayudar los príncipes que gobernaban. Él no podía hacerlo solo. Necesitaba un sponsor, diríamos. Y los príncipes estaban muy unidos a la iglesia. Entonces, si el obispo llegaba a decir que esto era algo pagano, no era agradable, Wagner no podía presentar las obras, a pesar que en ese momento económicamente estaba bien, no podía presentarlo. Entonces, claro, tenía que quedar bien con el obispo amigo del príncipe. Entonces es por eso que en Parsifal aparecen esas ideas cristianizantes que tanto odiaba Nietzsche. Entonces se separan, a los dos quedaron mal, que realmente había afecto entre ellos, pero bueno, los dos quedaron mal, y Nietzsche cae en un pozo depresivo, muy, muy grande. Pero luego empieza a salir y dice, todo aquel que alguna vez construyó un nuevo cielo, antes halló la fuerza necesaria para ello en su propio infierno. Vemos cómo le había dolido tanto que le pareció un infierno. ¿Quién lo rescató? Su amigo Re, a través de cartas, y Nietzsche comienza a volcar el conocimiento de sus problemas, de su mejoría, de su enfermedad, como lo llamaba él, en un diálogo consigo mismo. Y ya empieza a objetivar lo que le pasó, es decir, ya está saliendo de ese pozo depresivo. Entonces este libro no es solamente El caminante y su sombra, hablar consigo mismo, en sí va contando todo lo que le iba ocurriendo. Ya no está hundido en angustia y depresión, sino que se impulsa como un ave fénix y escribe en el aforismo 128, en los autores tristes y los autores serios. Quien lleva al papel lo que sufre es un autor triste, pero se convierte en un autor serio cuando nos dice lo que ha sufrido y por qué en el presente le consuela la alegría. Es decir, él ya lo puede ver de lejos a ese momento tan terrible que pasó. Que en sí tenemos que ver que Nietzsche dependía mucho de la amistad de Wagner, porque todo su mundo de relaciones se movía con él. Wagner en ese momento era una persona famosa, y todos los conocidos, que eran editores, los dueños de las imprentas, periodistas, todos eran amigos de Wagner. Él, al distanciarse de él, quedó completamente solo. Eso también lo angustió. Pero para él es como que se curó. Por eso dice, en el caso Wagner, mi experiencia más grande fue una curación. Wagner
pertenece sencillamente a mis enfermedades. Y él lo que pretende ahora es contar su experiencia. Bueno, ¿por qué salió de esa depresión? Porque el rey lo ayudaba, no se veían muy seguido, pero se escribían muchísimo. Como al rey le gustaba el realismo, Nietzsche dice que de ahora en adelante él iba a decir realismo. Logran una camaradería espiritual muy diferente. El libro de Reobservaciones psicológicas y el origen de los sentimientos morales los llegamos a conocer porque Nietzsche en sus obras hablaba maravillas de esos dos libros. Decía que había una nueva visión del mundo que era el realismo filosófico. ¿Qué pasaba? Re era objetivo para escribir. En cambio, Nietzsche no. Para él, ocuparse de un problema era vivirlo, sentirlo, dejarse conmocionar. Entonces, quedaba subyugado por una vivencia. Era una manera completamente diferente de escribir, porque él era un escritor pasional. Ahora, esta amistad era completamente distinta a la amistad que tenía con Wagner, porque ellos dos tenían casi la misma edad, los mismos intereses. Rey era muy generoso, lo introdujo en literatura inglesa y le dijo que por qué no leía un poquito más a los franceses, porque Nietzsche se especializó mucho en filosofía alemana. Pero los dos compartían un tema muy importante: las ideas sobre el bien y el mal, sobre la verdad, ¿son innatas? ¿O realmente la sociedad nos dice, nos cuenta, o la tradición nos puede formar de tal manera que llega un momento en que creemos que esas ideas que tenemos son propias, pero realmente nos han sido impuestas desde el exterior? Bueno, para mostrar cómo está mucho mejor de ánimo Nietzsche, nos vamos a referir a lo último que escribió antes de conocer a Lu, Aurora y reflexiones sobre los prejuicios morales. Acá en este libro nosotros tenemos algunos pasajes en los que claramente él explica cómo es que se impone a la gente cuál es la verdad, cuál es lo bueno, o qué es lo bueno, qué es lo malo, sin tener en cuenta muchos detalles. Por ejemplo, les voy a leer un pequeño párrafo que corresponde a Humano demasiado humano, o sea, el libro anterior que tenemos acá en el libro que hicimos nosotros. Él dice en el parágrafo 96, ser moral, tener buenas costumbres, ser virtuoso, todo esto significa practicar la obediencia hacia una ley y una tradición de remoto abolengo. Es cosa indiferente que nos sometamos a ella de buen o mal agrado. Basta que nos sometamos. La manera como se ha formado esta tradición es indiferente desde todo punto de vista. En todo caso, se ha formado sin consideración al bien y al mal o cualquier imperativo inmanente y categórico, sino ante todo en vista de la conservación de una comunidad. Es decir, la idea de él es que se llama bueno a lo útil. Cuando algo es útil para conservar la comunidad, con el tiempo se empieza a decir que es bueno, que esa es la verdad y lo que se debe hacer. Pero no se tiene en cuenta que la sociedad fue cambiando y que los valores de hace 2000 años no son los mismos en la Alemania actual. Con esa idea, en Aurora escribe: cuando por fin se han destruido todos los usos y costumbres sobre los que reposa el poder de los dioses, sacerdotes y salvadores,
Cuando la moral en sentido tradicional haya fallecido, entonces vendrá, ¿qué vendrá entonces? Desde luego que vendrá algo todavía. Acá lo vemos que tiene mucha esperanza. Lo más importante está por llegar. Esto es lo que promete la aurora, tornándose cada vez más clara y rojiza. Hemos hecho hincapié en este humor de Nietzsche, porque varias veces se dice, no, una persona que vivía deprimida, como estaba muy enfermo, cosa que es verdad. Él mismo ha dicho, yo estoy 7/8 ciego en ciertas cartas, tenía muchos problemas de difteria y disenteria, las dos enfermedades. Cuando fue a la guerra se las contagió, cayó de un caballo. Entonces, claro, sumado al reblandecimiento cerebral que se supone heredó de su padre, que le provocaba tremendos dolores de cabeza, era una persona que, por supuesto, no estaba de buen humor siempre. Pero si nos preguntamos con qué Nietzsche se encontró Lu Andrea Salomé, nos vamos a encontrar con un hombre que tiene esperanzas de la vida, que tiene un proyecto y que quiere seguir escribiendo. Bueno, claro, si ustedes se imaginan cuando proponen entre los tres armar una trinidad intelectual y bueno, el rey les dice que se va a ir unos días de vacaciones con a su familia y Lu le dice, bueno, entonces yo me voy con usted a su casa. Claro, Nietzsche no lo podía creer que una mujer tan hermosa, tan agradable, tan culta, haya aceptado ir a la casa de él. Por supuesto, le aseguró que iba a estar su hermana Elizabeth y su mamá, que iban a estar todos ahí, no iba a estar él solo, pero bueno, estaba desbordante de alegría. Aparte ya había hecho algunos arreglos porque le pensaba pedir matrimonio. Entonces ya vemos que estaba hasta enamorado. Entonces, para agradecerle, le escribe una carta sí, de agradecimiento por haber aceptado la invitación. Y le dice, mi querida amiga, ahora el cielo está claro por encima de mí. Ayer a mediodía me parecía que fuera mi cumpleaños. Usted envió su consentimiento, el mayor regalo que alguien hubiese podido hacerme ahora. Mi hermana mandó cerezas y Tobner envió los primeros 3 pliegos de galeradas de la Galla Ciencia. Y por si fuera poco, la ultísima parte del manuscrito está terminada definitivamente y con ella la obra de 6 años. Todo mi espíritu libre. ¡Ay, qué años! ¡Qué torturas de todo tipo! ¡Qué soledades y qué hastío vital! Y contra todo eso, como si dijéramos contra vida y muerte, me procuré yo esta medicina mía, estos pensamientos míos con sus pequeñas franjas de cielo despejado encima. Oh, querida amiga, cada vez que pienso en todo eso me conmuevo y enternezco e ignoro cómo pude conseguirlo. Compasión por mí mismo y un sentimiento de victoria me embargan por entero. Es decir, él recuerda esos momentos tan tristes que pasó, esa soledad, pero ahora está contento, muy contento. Bueno, vamos a ver. Apenas llega Lu, se reúnen a estudiar qué temas son los que van a investigar. Y entre todo lo que se propuso, deciden enfocar la investigación que van a realizar juntos en Dios, religiosidad, moral y sexualidad. ¿Por qué? Porque ellos están convencidos de que no se pueden estudiar por separado, porque están interrelacionados. Son todos lo mismo. Y si los pensamos bien, tenían razón. Bueno, ¿en qué están de acuerdo? Que se agotó el sistema de valores. Muy bien.
Entonces, si está agotado, ¿qué tipo de humano se está criando? Siempre Nietzsche usaba esas palabras. Se están criando, se están adiestrando. Y la idea de él era siempre la misma. ¿Qué estamos criando? ¿Gente obediente que diga siempre que sí? ¿O gente que piense por sí misma? Y algo que él no encuentra es cuál es la referencia o parámetro. ¿A qué se quiere llegar? ¿A qué tipo de humano quieren llegar con esta educación? Entonces, perdón. Entonces dice, a mí me gustaría que sean individuos creativos, que salte Dionisio de adentro y que seamos personas creativas. Pero la modernidad nos dejó algunos recuerdos. Uno de esos es la falta de la llamada a lo sagrado, que es algo importantísimo, porque lo sagrado es lo que nos pone límites como humanos, nos enseña respeto y ubica a los hombres en lo que somos. ¿Qué somos en este mundo los seres humanos? Y bueno, y el otro tema, que según él deja la modernidad, es el que hablamos cuando hablábamos de Wagner, ¿no? Una pobreza cultural generalizada. Él ya había hablado de los cultifilisteos, de todo eso. Bueno, ahora, ¿cómo se proponen realizar esta investigación? Porque claro, Nietzsche era filósofo y Lu le gustaba más la idea de escribir una novela con trasfondo filosófico. Entonces, Nietzsche, como vimos en la carta, estaba terminando la Gaia Ciencia. Y hay dos temas a los que está haciendo arreglos. Uno de esos temas es la muerte de Dios. Entonces, para él se necesita una reconfiguración y resignificación del espacio sacro. Pero ¿cómo toma él la muerte de Dios? Lo toma como una ausencia, ni positivo ni negativo. Como dirían hoy, es lo que hay. No está más. Es un recuerdo. Entonces, que se han alterado las jerarquías, los valores supremos, sí, y que cada vez son más los que creen en que hay que realizar un cambio en la religiosidad también. Y ese cambio, según Nietzsche, va a venir a través del caos. Para él el caos no es algo terrible, malo, sino que es algo positivo, porque es el caos regenerador. Entonces, les voy a leer una pequeña frase que dice: el concepto de caos tiene en Nietzsche un sentido positivo por ser caos regenerador. No es confusión y desorden, es creación pura, desde el principio, desde lo primigenio. ¿Y por qué él creía eso? Como que el caos no es algo indominable, porque se basaba en los antiguos griegos. Él dice, los antiguos griegos han sido quienes supieron dar un sentido al caos, orientarlo a la vida. Lo aceptaban. El caos representa aquella interioridad, esa lucha y dolor del uno primordial anterior a toda apariencia. Y los griegos habían organizado el caos no de manera física, sino de manera intelectual. Ellos utilizaron el esfuerzo mental para poder organizar su realidad. Es decir, él le da sentido al caos. Y eso es lo que Nietzsche alaba en los antiguos griegos. Lo que sí trata es de que si este caos, al borrar todo lo que hay, porque no quiere remendar lo que hay, quiere como borrar y empezar de nuevo, porque en algún momento
dice que Germania se perdió y comenzó a cometer errores. Bueno, uno de los errores era el cristianismo, pero bueno, era su idea. Entonces, él dice que si comenzamos de nuevo, podríamos encontrar los verdaderos valores para la reconstrucción social y dejar de pensar en que solo lo antiguo es bueno, sino que las cosas nuevas también lo pueden ser. Bueno, ahora vamos a ver cómo ve estos temas Lu von Salome. Ella está escribiendo un libro que se llama En lucha con Dios. Tiene mucho de lo que le ocurrió, muchas experiencias de lo que le ocurrió a ella con la realidad. Por ejemplo, hay una anécdota en la que cuando ella quería ir a Zúrich, tenía 17 años, no podía salir de Rusia porque no había tomado la confirmación. Y el pasaporte estaba ligado a la religión. Entonces ella estaba bautizada, pero ya después cuando fue grande, a los 15, cuando tenía que daban la confirmación, ella no quiso porque no creía. Entonces tuvo que simular el acto otra vez, reunir todo otra vez, simular la confirmación. Ahí le dieron el pasaporte y es por eso que llegó a Zúrich. Entonces ella dice, ¿cómo puede ser la religión impuesta? Todos sabemos que esa forma de ver la religiosidad rusa es diferente. Ellos son más unidos a la naturaleza, es una espiritualidad completamente distinta, con una simbología distinta. Que Occidente siempre lo vio misterioso, pero siempre con ganas de descubrirlo. Y entonces ella quiere hablar de eso en este libro. Y la conclusión es que la fe no es algo, es una relación en la que yo decido estar o no. Pero ¿qué surge entonces cuando se desvanecen todas esas creencias antiguas y tempranas? La propia desaparición de Dios a ella la remite a un universo abandonado por Dios. Pero ¿cuál es la consecuencia? Para ella es muy positivo. Por eso escribe en Mirada Retrospectiva, lo positivo es haberme remitido con la misma inapelabilidad a la vida de lo real en torno a mí. Una sensación fundamental de inconmensurable comunidad de destino con todo lo que es, que se despertó entonces y no dejó ya nunca de traspasarlo todo. Es decir, ella se siente libre de la carga de una religión impuesta que la oprimía. Y le brota lo que Gabriela Rebo siempre dice, ese sentimiento oceánico, como decía Hölderlin, ser uno con todo lo creado. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo vamos a hacer un resumen de todo esto? Con la frase de Nietzsche. Nuestro orden social se fundirá lentamente como se fundieron los órdenes anteriores. Es decir, Nietzsche ya está convencido que la sociedad no puede seguir funcionando de esta manera. Por lo tanto, será más rápido, será más lento, pero que se va a fundir igual que los órdenes anteriores. Y si vamos a resumir las cuestiones, vamos a decir, ¿cómo veían? ¿Qué vimos en todo esto que les conté? Se hablé de todos los personajes que rodearon a Luz Salomé en ese momento. ¿Cómo veían Ibsen, Luz Salomé, Re y Nietzsche los valores morales en Europa a finales del siglo XIX? Después vimos cómo afectó, qué consecuencias tuvo la muerte de Dios
en Luz Salomé y en Friedrich Nietzsche. Y una pregunta que ellos se hacían de si generamos las ideas. Si recuerdan el primer encuentro, Graciela Ritaco nos dijo, ellos presentaron cuestiones que hoy en día no están resueltas. Una de esas cuestiones es si nosotros generamos las ideas o no. Según ellos dos, Lu y Nietzsche, hemos visto que es la tradición la que nos impone, la que nos hace creer, de tanto repetirlo, escucharlo y vivirlo, que las ideas son nuestras. Pero realmente ellos dos están convencidos que esas ideas nos vienen del exterior. ¿Y por qué digo que hoy no lo resolvimos? Porque todos los que nos tiramos de los pelos con este libro de Zizek, sabemos muy bien que aquí él dice que las ideas están en nosotros y que cuando encontramos a alguien que tiene afinidad con esas ideas, siempre decimos, ay, piensa igual que yo, qué casualidad, es lo mismo. Es decir, las ideas están como adormecidas y cuando alguien habla del tema, nosotros nos damos cuenta que pensamos así, pero que la sociedad nos lleva al famoso se dice, se hace de Heidegger. Entonces, las ideas eran nuestras y recién salen cuando vemos que podemos decirlas. Él sí se pone como ejemplo Otro País. Es una película donde justo se trata de ese tema. Para completar el cuadro de las ideas, lo tenemos a Byung-Chul Han, que ya en el siglo XXI nos dice que el occidental es muy posesivo con las ideas. Tuve una idea, esa es mi idea, y bueno, ya con las patentes y los pagos de patentes ya sabemos cómo somos en Occidente. Pero él dice que en Corea del Sur no es así, que las ideas no son posesión de alguien. Por eso nunca dicen, tengo una idea. Ellos dicen, una idea vino a mí. Como que estaba en el aire, yo le di forma, me di cuenta relacionando y ahí apareció la idea. O sea que vemos que hay tres modos distintos de verlo, pero no nos jugamos por decir cuál es el verdadero. Bueno, es un tema para quedarnos pensando. Les agradezco mucho que me hayan escuchado y los dejo con mi cuidado. Bueno, muchas gracias, Zulema, por tu ponencia tan clara, tan firme. Y nos vamos a remitir a esta pregunta, que es como para darle un cierre y a la vez una apertura al diálogo, a lo que queremos generar con todos ustedes, un feedback. A partir de esta pregunta, ingresando a un Mentimeter, colocando una palabra, bueno, esto lo hicimos en el primer encuentro. ¿Cómo imaginan el orden social en la Europa de finales del siglo XXI? Yo le pido a Laura, que creo que compartió en el chat, ustedes Sí, si ya quieren está. ingresan allí Ujú. con su cursor y cliquean. Y ahí entonces nos vamos a encontrar con esto, que ahora les comparto. Ahí está. Y a su derecha, ustedes tienen como para completar con la palabra. Así que yo dejo de compartir un ratito para que ustedes lo puedan hacer bien.
Si alguien quiere animarse a escribir la palabra por chat, nosotros la podemos leer, por si no pudieron ingresar. Ya tenemos bastantes palabras. Si alguien más quiere ingresar alguna otra por el chat, nosotros la compartimos. Bueno, acá, como verán, Zulema, te dejo para que vos Bueno, puedas. muy bueno lo que han escrito, desafiante. Me encanta esa palabra, porque realmente es así. Hay personas que desafían los valores establecidos, y es lo que Nietzsche quería, ¿no? Luchar contra eso. Conflictivo, sí, porque se estaban encontrando pensamientos completamente diferentes. Hipócrita y falso, sí, porque eran bastante falsos, porque había que conservar el qué dirán. Después, opresivo, sí, es el tema fundamental de toda la obra de Ibsen, la opresión hacia la mujer. Estricta, siempre decimos, ¿no? Tiene una educación prusiana. Sí, prusiana. Contradictorio, esa palabra me interesa. Contradictorio, porque había cosas que parecía que sí debían ser, pero no eran. Y constructor, la idea de Nietzsche era eso, la creatividad, hacer algo nuevo. Bueno, me quedo contenta, se ve que les gustó. Bueno, entonces, yo diría, si están de acuerdo, nos quedamos unos minutitos leyendo nuevamente estas palabras, y ahora sí, entonces, luego entonces vamos a nuestro compartir y diálogo. El que se anime a hacer alguna pregunta por chat directamente abrir los micrófonos, es bienvenido. Y si alguien quiere preguntar algo, Ahí estamos. Hay un comentario en el chat que dice como el huevo de la serpiente, supongo que se refiere al clima de la época. se estaba gestando el huevo de la serpiente. La idea de interrelacionar todos esos temas fue una genialidad de ellos dos. Y demuestra que sí se habían juntado para estudiar, para que no piensen mal. Esa duda. Sí, A mí me parecía muy, esto último que vos dijiste sobre que las ideas nos visitan o nos llega una idea, pero no son nuestras, respecto de la posesividad occidental en la sí, cuestión de las ideas. Me parece que justamente tanto Lu como Nietzsche eh, coinciden en un montón de cuestionamientos y de reflexiones sobre la religiosidad, los valores, etcétera, que evidentemente están flotando en el aire, ¿no? Y que les llegan a los dos, cada uno las recibe a su manera, a lo mejor más sufrido uno, más reflexiva la otra, pero digo que han sido visitados por estas ideas de la época, ¿no? Como también probablemente Rick, que no me quiero adelantar. sí, la alegría de ellos es que comparten la mayoría de las ideas. Ujú. Sobre todo sobre moral, están muy de acuerdo. Ellos ven que hay cánones que no se cumplen, pero que se invocan como que son la realidad. Entonces, bueno, eso es lo que ellos quieren frenar. Ya Nietzsche lo venía haciendo, Ujú. pero este,
Los libros de él no eran de unas tiradas excepcionales, y cuando él estuvo con Wagner, sus primeras obras, bueno, Wagner decía que eran lindas, pero todos los filólogos compañeros de él no estaban de acuerdo con el origen de la tragedia, por ejemplo. Decían que no era ni de filología ni de filosofía. Entonces no tenía una buena publicidad. Era difícil conseguir un sponsor, por suerte, Malvida von Meisebuch lo ayudó muchísimo, pero se hacía difícil. ¿Por qué? Porque Malvida siempre hablaba de nosotras, porque decía nosotras las mujeres, y Lu era individualista, decía yo. Entonces ahí ya venía un conflicto. Bueno, después ahí preguntaron si Lu influyó a Nietzsche o Nietzsche a Lu. Ambos se influyeron, ninguno se copió del otro. Pero cuando hablaban, ella decía, parecíamos dos diablillos en charlas hasta la madrugada. Iban descubriendo que los dos tenían las mismas ideas y que pensaban lo mismo sobre la religión impuesta, sobre que la religión sea la que ordene sobre la sexualidad. Entonces, claro, eran temas muy fuertes que, hablándolo un hombre y una mujer, era algo extraño en esa época. Eso te iba a decir, mucho más valiente de parte de ella, ¿no? Meterse con esos temas en ese momento. Gabriela quiere Claro. decir algo. Estás muteada, Hola, Gabriela. Gabriela, claro, estás con el micrófono. Lo que compartían tanto Nietzsche como Lu es que esa realidad es la vida como desborde, algo que evidentemente no se podía capturar ni tener en propiedad. Por eso me parece muy adecuada esa relación que vos haces con Byung-Chul Han. Si bien es muy posterior, había sido adelantada por la actitud de ambos, ¿no? Y luego se sumará a Rilke, etcétera. No eran los únicos, pero es muy interesante esta experiencia de que la vida no cabe en nuestros envases. Aun Bueno, cuando seamos genios, digamos, nos desborda, y admitir ese desborde es lo que les permite el acceso a lo sagrado también. sí, en ella fue muy claro. Mm, Ella sintió como esa liberación y esa unión con la naturaleza, ser uno con todo lo creado. Ella lo vivió en carne propia, y esa experiencia, según la cuenta ella en la retrospectiva, fue maravillosa. sí. Esas ansias de vivir, Y lo dionisíaco en Nietzsche, ¿no? la dionisíaco en Nietzsche. Y por eso a lo mejor el origen de la tragedia no tuvo tanto éxito como debería haber tenido. No estaban preparados para algo tan claro. Hoy lo vemos tan claro, pero en ese momento no gustó. Y eso es lo que él quería lograr, gente reflexiva, no que obedezcan, no que sean como una manada. En sí hay un poco de Sócrates ahí, pero él no lo admite. Pero a mí me recuerda mucho a Sócrates cuando decía, piensen por ustedes mismos, que no les impongan lo que tienen que decir. Pregunten por qué, y si ustedes están de acuerdo, ven que la respuesta es normal, sigan preguntando. Eso está bueno también. Mm. Gracias, Sí, Gabriela. No, gracias a ti. Hola Gabriela, un gusto que estés. Sí, un placer escuchar Gracias. a Zulema y bueno, a todas estas personas que veo en la pantalla y que nos acompañan en Yo quería, perdón, sí. en este gusto por pensar. Sí,
Y justamente sí, quería hacer solo un comentario que al volver a escuchar todas las partes de la vida de Luz y cómo hubo una interacción sobre todo enfocada o con un enfoque en lo intelectual y en lo filosófico que, bueno, me remite a las mujeres que actuaron de una manera similar en el sentido de introducirse en el mundo intelectual. Hablo de las mujeres del grupo, bueno, del romanticismo temprano, Caroline Schelling, Sí. luego separada, y Schlegel, pero en este sentido, como ellas, Caroline y Dorotea, ¿no? Cómo a partir de una intervención intelectual desafiante, porque en las cartas que intercambian con, incluso con Novalis, como siempre vuelve a tematizarse, que es lo que hoy Zulema plantea, nos presentaste, nos brindaste de Lu también, ese atrevimiento por el pensamiento que va que sobrepasa o desborda lo establecido y que luego no cronológicamente, pero que tiene una consecuencia en la vida social en común, ¿no? Y cuando contabas la anécdota o la experiencia en la que ella acepta ir a la casa de Nietzsche, era algo que hoy nos parece, bueno, una anécdota, pero era eh, un estar posicionadas las mujeres de una certeza que la aportaban desde un lugar de la agudeza filosófica también. A Carolina se la llamaba la Madame Lucifer, porque justamente no solo por la vida que llevó y por todo lo que hizo con su hija y cómo lo gestionó, cómo gestionó su vida, sino por el atrevimiento que tenía en los planteos que hacía, que es lo que aparece, bueno, en el Athenaeum. Eso no está explícito, pero sí está mencionado como, decir, como las cartas no las firmaban y muchas de ellas, es decir, como los escritos no eran firmados para evitar ese no permiso de la firma de las mujeres, ¿sí? Porque muchas veces eran obras escritas por mujeres, por Dorotea, por Carolina sobre todo, y bueno, ese carácter de anónimo tenía también que ver con eso, reconociendo por parte de los hombres ese pensar desafiante. Yo por eso puse desafiante en ese sentido de atreverse, aude, ¿no? Ese atreverse a pensar, un poco como si hubiesen tomado el escrito de Kant como su manifiesto de vida, ¿no? De atreverse bueno, a El pensar, a lema de vivir la de otra manera. Ilustración. Claro, el lema de sí, 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 sí. ese sapere aude, como ir más allá y con lo que eso significaba, tanto social como laboralmente, como familiarmente, bueno, todo lo que sabemos que implicaba en ese momento, ¿no? Así que es muy interesante volver a escuchar la vida o sobre la vida de Lu desde el punto de vista así como agudo intelectual o filosófico o desde el Sí, pensamiento. Es decir, sacar a las lo mujeres un único. poco solo de esa figura como que socialmente, es decir, la parte intelectual es, creo, lo que les dio esa autonomía eh, como invulnerables, no había que las pudiera derribar, porque era una solidez que adquirían a partir de ese pensamiento sólido que les permitía, bueno, plantarse, por decirlo así. Sí, fue Indudable. una, Derecho propio. sí, una pionera en todo sentido. Mm, Lo que quería era llevar adelante su vida como ella quería, no como se lo imponían. Porque si pensamos en esa época, la mujer nacía y tenía que ser ama de casa, cuidar al marido, los hijos, y algunas que podían tener reuniones, vida social, pero siempre muy, muy restringido. Y ella es de las que lucha por eso, ¿no? Para
que les den un poco de libertad. Pero las leyes eran bastante estrictas también. Ella pudo ir a reunirse con Nietzsche porque estaban la hermana y la mamá. Pero si Nietzsche estaba solo, no era fácil, los llevaban presos. No era común como ahora, que decimos, bueno, nos reunimos, aunque sea por Zoom, intercambiamos ideas, no se podía. Y eso las atrasaba mucho, casi todas las reuniones eran de hombres. Pero y solo esto y después ya dejo, ya me silencio, pero el coraje, a mí lo que me interesa muchísimo es el coraje, porque ese lugar social podían ir en los salones literarios, supongamos, ¿no? Claro, Caroline Sí, o Dorotea recibían en sus casas, hacían todas las, siempre se dice en las cartas o en el Ateneo, eran las anfitrionas. Eso es como un aspecto, pero el coraje como de lanzar los dardos, por decirlo así, con el intelecto hacia una interacción con los hombres, porque ahí todavía operaba el criterio de autoridad. sí. Entonces, tener ese coraje intelectual es lo que me parece, eh, sí, que son momentos donde se producen esas bisagras, ¿no? Donde Mm. las mujeres se atreven, no solo además de la actitud social, la actitud intelectual y sostener esa actitud intelectual de, bueno, plantear cosas que no eran planteadas, sino porque sea que lo planteaba una mujer, no, pero en ese contexto no era, había que cruzar un muro para poder plantear esos Estar pensamientos. preparada para el rechazo. Y Claro. ella estaba preparada, ¿no? Y bueno, soy así. La escena que se elige justamente en el film que pasamos, que se los recomendamos porque es el documental, es la vida de ella, justamente se eligió por ese motivo que acaba de decir Laura, ¿no? Apenas se presenta, ella tiene ese coraje, ¿no? De poder poner en palabras lo que piensa de un autor que, bueno, que recién se estaba bueno, conversando, un comienzo de un diálogo y ya hablar de algo tan profundo, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces ella no tenía ningún resquemor en ese sentido. Sí, estaba muy... Incluso la foto, lo de la foto con ellos dos es muy significativo, ¿no? El lugar de ella con el látigo. Pero aparte parece como que ellos hubieran aceptado de movida que ella estaba como al mando de la situación. Evidentemente ella lo logra, se impone por su agudeza, como decía Laura. Sí, bueno, en el encuentro que viene vamos a ver varios temas sobre Lu, cómo sigue la relación y la investigación que está realizando con Nietzsche, por qué él en un momento Nietzsche había empezado a escribir aforismos y dejó de escribir como escribía, vamos a ver el por qué, y es el comienzo del feminismo, vamos a ver cómo ubicamos a Lu en todo ese grupo que quiere hablar de feminismo y por supuesto no era el lugar indicado, pero son escuchadas, poco pero son escuchadas. Después cómo se forma el grupo de amigos investigadores en Berlín y realmente llevaron una vida muy, muy productiva, los dos, tanto Lu como Nietzsche. Bueno, y después van a ver con Rilke la producción poética maravillosa. Pero Zulema, sí, sí, en ese yo marco de un investigación que más. estás, discúlpame, no me quería ir de tu idea, en ese marco de investigación del que vos estás refiriendo, acá Sí, tenemos un comentario de Marco que dice quién influyó a quién, si Nietzsche era como el profesor y Lu la alumna, o al revés, ¿no? Es decir, ¿quién influyó a quién? Dice Marco. Él quiere saber él un quería poco de ser esto. su profesor. Él estaba obsesionado con eso. Pero ella, que le gustaban mucho las ideas, no quería ser su alumna. No quería estar como dependiendo de alguien, admirando a alguien, o en sí dependiendo de otro.
Entonces, la relación en este momento que estuve hablando está así. Él quiere ser su profesor y ella no quiere ser su alumna. Ella quiere estar de igual a igual y compartir ideas. Vamos a ver cómo Silvia, continuará el encuentro que viene, vamos a ver cómo termina esto. digo que Silvia Dolazo contesta también un poco a esta pregunta de Marco. Leo lo que dice en el chat. Dice la importancia del vínculo entre ambos. No hay el sujeto en sí, es el vínculo que produce subjetividad. No es el Sí, uno sin el otro. Se muy potenciaron bien. mutuamente. Lo mismo vale para Lu con Rilke y Freud, las alianzas y pactos inconscientes. Sí, sí, sí. Sí. El vínculo es maravilloso, porque es aparte inolvidable. Ninguno de los dos se pudo olvidar del otro. Mm. Eso fue lo interesante. Pero bueno, Zule, Pero, nos vas a hablar en el próximo encuentro de esto y quiero agregar dos palabras, porque si bien había amistad, después va a haber un, un desencuentro, ¿no? vamos a ver Es el qué- próximo título es el que próximo ella aborda. capítulo. ¿Mm? Bueno, interesantísimo y No, pero- felicitaciones, Zulema. gracias. Realmente, Gracias, Liz. no, realmente atrapante y coincido con las expresiones, no me voy a repetir, esa actitud desafiante, esa actitud de jugarse en una época muy difícil para la mujer y tener esa relación eh, basada con hombres, pero desde el punto de vista de la intelectualidad, aunque seguramente algún sentimiento y emoción habría que los unía y pero privaba la parte de la intelectualidad. Indudablemente sumamente interesante y ahora nos dejas con la incógnita del Sí, próximo, pero el eh, próximo el próximo encuentro. La vez tenemos pasada, que... perdón, la vez pasada no pude participar porque, bueno, viviendo en la Patagonia, sufrimos, no sé, les digo a ustedes porque soy de Trelew Chubut, Gabriela sabe. Sí, Bueno, estamos sufriendo sabotajes de tipo que nos dejan totalmente incomunicados con el resto del país, que son los cortes de la fibra óptica. Por lo oh, tanto, quedamos absolutamente aislados, no tenemos internet, no tenemos, la única forma de salir es con el teléfono celular y datos móviles y no se encuentran cortan en varias partes y me perdí el de ustedes, lamentablemente. Así que esta vez tuve la dicha de poder escucharte y deleitarme realmente y aprender, sobre Gracias. todo aprender. Espero que puedas entrar el miércoles que viene, es a la misma Sí, no, hora. pero no nos agarran, che, yo me voy a poner, no sé cómo saben por dónde pasa, yo no tengo ni idea por dónde pasa la fibra óptica que nos une con Buenos Aires, pero ellos sí. Pero de todos modos, Zulema, te agradezco porque para mí es un aprendizaje riquísimo oírte, como también a las otras personas que intervinieron en el debate. Bueno, muchas Así gracias. que Gracias. gracias porque en realidad soy una marginal de la filosofía, me digo yo. Estoy muy sola y lejos y realmente es maravilloso poder sentarse a escuchar personas del nivel intelectual de ustedes, de la profundidad, de la seriedad y que realmente abren un panorama y un abanico de, yo digo, un abanico de dar ganas de seguir investigando, de seguir leyendo estos temas para llegar más preparada al próximo encuentro. Gracias, Gracias. Cristina. Aprovecho el comentario de María Cristina para recordarles que quienes no pudieron conectarse pueden ver el primer encuentro a través del canal de YouTube que está en la página del centro. No tienen más que ir al
al icono de YouTube y poner en la lupa Lu, con poner Lu ya aparece, si no pueden poner completo. Lu, Sí, Andrea, lo pude ver, Salomé, y lo ahí pude lo ver. pueden ver. Bueno, Gracias. Vos sabés que lo pude ver de esa manera en diferido, ¿no? claro. Ujú. Pero lo pude aprovechar. Pero esto es mucho más rico. Sí, claro. Bueno, Más lindo. muchísimas gracias, Zulema, Virginia, Gracias a ti. nuevamente a todo el grupo, a todo el equipo, perdón, de Pensar en Comunidad. Nos alegra, Gabriela, que te hayas también podido conectar y nos reencontramos